Buenos días. Mateo capítulo 7, versículos del 13 al 14. El Señor Jesús dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. En cierta ocasión me comentó un miembro de mi congregación que había mantenido una conversación con un creyente de otra iglesia y en esa conversación el mencionado creyente le dijo que la señal de que una iglesia es de Dios era que crecía constantemente, pues entendía que el crecimiento numérico evidenciaba el respaldo y la bendición de Dios. Lo malo de ese planteamiento es que si el número de seguidores es la evidencia, de estar en la verdad, de tener la bendición de Dios, entonces el Señor Jesús se equivocó al decir estas palabras que Mateo registra y en las que el Señor dice que la mayoría no va por el camino correcto, que la inmensa mayoría sigue por el camino que lleva a la perdición. ¿Se equivocaría Jesús? Yo creo que no. Además, los equipos de fútbol tendrían mucha más bendición que las propias iglesias, ya que tienen muchos más seguidores. Nadie tendría mayor bendición que los falsos profetas que arrastran tras de sí a cientos de miles de personas, muchas más de las que permanecen fieles a la palabra de Dios. En planteamientos como ese se nota la influencia del marketing empresarial y las técnicas de mercado aplicadas a la iglesia, lo cual no deja de ser una profanación del ministerio cristiano. Los defensores a ultranza del crecimiento de iglesia, al poner tanto énfasis en el número, olvidan la parábola de las dos puertas, de los dos caminos, que hemos leído en Mateo capítulo 7, en la que se nos dice que los muchos no son precisamente los que están en la verdad, ni son los que se salvan, sino los pocos. Desde la perspectiva de aquel creyente, incluso el diablo tendría mayor bendición que Dios mismo. Pues como está escrito un poco más adelante en Mateo 20, versículo 16, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Es decir, la mayoría no será escogida. ¿Son más los bendecidos, los rechazados que los escogidos? Yo creo que no. Dejarse arrastrar por la mayoría no solo no es garantía de bendición, al menos bíblicamente, sino que en muchos casos es justamente lo contrario. Pienso que no siempre las mayorías tienen la razón. Como cuando la multitud gritó, fuera con este, suéltanos a Barrabás. Lo encuentras en Lucas 23, versículo 18. ¿Eran los muchos más benditos que los pocos, cuyas voces no se oyeron porque la mayoría los ahogaba? ¿Estaba en la verdad porque los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo los dirigían? ¿Estaban más acertados porque eran mucho más en número? Bueno, desde luego que no. Las preguntas que debemos hacernos son las siguientes. ¿Realmente da el número la razón? ¿Dejará una mentira de ser mentira por el hecho de que muchos la defiendan? Cuidado con esto. ¿Dejará la verdad de ser verdad porque solo unos pocos la crean y la defiendan? Peligroso. ¿Realmente te dejarás arrastrar por la corriente de este mundo, de la que Pablo habla en Efesios 2? Por mi parte, prefiero aferrarme a la palabra de Dios, sean muchos o sean pocos los que la sigan, porque la he escogido como la luz que debe guiarme. Quiero que ella sea la luz que me alumbre, la lámpara a mis pies y la lumbrera a mi camino, tal como enseña el Salmo 119, verso 105.
Y por otro lado, tengo al Espíritu Santo que también me guía a toda la verdad, como enseñaron los apóstoles Juan en Juan 16:13 y Pablo en Romanos 8:14. Estas y no otras cuestiones me sirven de evidencias de estar en la bendición de Dios. ¿Y tú? ¿Sigues pensando que el número demuestra la bendición de Dios? ¿Buscas iglesias grandes porque crees que en ellas hay más bendición que en las pequeñas? No seas como Vicente, que va donde va la gente, sino sé como los de Berea, que prefieren asegurarse de todas las cosas por las Escrituras. Que el Señor os bendiga y no se sientan mal porque sean pocos. Dios les bendiga. Un abrazo, mis hermanos.